Tenemos con nosotros a nuestra novísima columnista. Se trata de María Victoria Pi de la Serra, abogada marplatense, integrante de la segunda flotilla global SUMUD, como acá les contamos y charlamos con ella. Hola María Victoria. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy contento de que hayas aceptado participar con nosotros y que hoy empieces a concretarlo. Bueno, también muy feliz, con muchas ganas. Hemos charlado mucho todo este tiempo y bueno, compartido también un poco este espacio hablando de la cuestión palestina, de lo que sucede en nuestro país y lógicamente, como siempre te he dicho, siempre es importante valorar los espacios para hablar de estos temas y obviamente así que para mí es un placer y un honor estar acá. Bueno, sabemos nosotros y mucha gente que escucha también, pero por las dudas reiteramos, Palestina está compuesta por Gaza y Cisjordania tiene más del doble de habitantes, o por lo menos hasta hace no mucho era así, que Gaza, y en Cisjordania están los colonos y está el ejército de ocupación. Si bien Gaza era una cárcel a cielo abierto porque estaba toda amurallada, Cisjordania supuestamente era más libre, pero era supuestamente, porque cada vez hay más atentados, más robo de propiedades, más maltrato a los pobladores y la acción de los colonos, ¿no? Bueno, de ese tema nos gustaría que opinaras y ampliaras. Bueno, ahí lógicamente estamos ante una situación de mucha actualidad, no solo porque, digamos, lo que sucede en Cisjordania, si bien no es Gaza, como bien decías, que Gaza realmente es un campo de concentración a cielo abierto, donde la violencia de estos últimos 3 años ha arrasado con infraestructura, con un desplazamiento tremendo de la población. Con el asesinato de más de 70.000 personas que se puedan registrar. La situación en Cisjordania es diferente y lo que vos decías por ahí más leve es a partir de los acuerdos de Oslo, donde hay una autoridad nacional palestina, pero también un control israelí de muchas zonas de Cisjordania, hacen que tengan como un régimen diferente a lo que es la Franja de Gaza, pero hoy actualmente hay un gran problema incluso de impacto internacional en función de que Israel ha anunciado la creación de 22 asentamientos o ha legalizado 22 nuevos asentamientos en Cisjordania por parte de colonos israelíes, que viene a convalidar lo que ya venía sucediendo en los hechos, pero además implica el anuncio de 9 asentamientos más. Para aquellos que no saben, Cisjordania se encuentra o tiene, digamos, jurisdicción en Jerusalén Este, digamos, ¿no? que es la supuesta capital, digamos, del Estado palestino, que no ha sido concretado en los términos que se pactaron en aquellos acuerdos. Y lo que genera, o lo que pretende Israel no solamente es ocupar ese sector de Jerusalén, sino además generar con ello una división entre el norte y el sur de Cisjordania, que además lo que haría es dividir esa porción del Estado y dividir al pueblo palestino, romper el acceso del norte al sur. Y esto es algo que se viene haciendo hace décadas, pero lo que sucede hoy con esta legalización de estos 22 asentamientos es uno de los avances más grandes en los últimos 30 años respecto al proceso de expansión y de colonización israelí sobre el territorio palestino. Bueno, ya que mencionaste el acuerdo de Oslo, sin entrar hoy en el desarrollo, se podría hacer un tema para la próxima vez, porque son del año 91. En su momento, mucha gente de Al-Fatah, que era quien gobernaba o dirigía o conducía a la mayor cantidad de palestinos, aunque ya se había creado Hamas, pero una fuerza nueva. Bueno, por ahí al líder de Al-Fatah y a algunos de la conducción les parecía que era
una posibilidad eso de que podían coexistir dos naciones. Después la práctica de los 35 años posteriores demostró que más allá de que fuera un anhelo, de que se considera algo como posible, ahora la realidad lo volvió imposible. Pero eso lo desarrollaríamos más en otro programa especial, porque sería bueno analizar el tiempo histórico ese y bueno, ya que sos abogada también las distintas partes que contenía, ¿no? Sí, los acuerdos de Oslo en sí mismos son un hecho histórico y un elemento, digamos, para generar bastantes debates. Lo que hay que por ahí tener presente, porque es interesante, digamos, ahora pareciera que todo sucede a partir del 7 de octubre del 23, como si no hubiera una historia de ocupación y de desplazamiento previo, digamos, no en programas como este, donde se discute desde quizás otro lugar y porque la gente es un tema que obviamente está un poco más informada, pero en general la gente quizás entiende esto como una cosa novedosa, pero por ahí también esto, ¿no? Aclarar que desde 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel ha generado 160 asentamientos con más de 700.000 colonos en el territorio de Cisjordania. Después de los acuerdos de Oslo, tiene el control de muchísimos sectores de Cisjordania y ahora anuncia nuevos asentamientos, y estos 22 que anunció ahora, que han generado un gran repudio internacional, lo cual, digamos, por un lado es interesante ver ese proceso, aunque no deje de ser quizás proclamativo hasta el momento, pero sí generando tensiones internacionales muy importantes que generan un aislamiento cada vez mayor, aunque sea paulatino, del régimen israelí respecto del resto del mundo. La Unión Europea está evaluando sanciones y restricciones de distinto tipo y a distintos niveles en función del anuncio de estos 22 asentamientos, que implican la construcción de 1.200 viviendas, poco más de 1.200, donde se ha planteado Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, han advertido a sus empresas que no participen de esos procesos porque pueden estar cooperando con violaciones al derecho internacional, porque también tenemos que recordar que los asentamientos de colonos han sido declarados ilegales por las Naciones Unidas, incluso en un informe del 2024 que, digamos, donde esto se ratifica y se confirma y se ha solicitado el cese en numerosas oportunidades, algo que Israel obviamente no respeta, porque no respeta ningún tipo de derecho internacional ni derecho internacional humanitario, pero tenemos que entender que desde el 67 son 160 asentamientos los que ha impulsado Israel, con estos 22 que sería una de las mayores avanzadas de los últimos tiempos, y también nos implica ponernos a analizar y a reflexionar en función de bueno, cuál es el objetivo o qué se puede esperar de las resultas de determinados acuerdos con el régimen israelí, o qué beneficio tenemos cuando queremos acordar o llegar a acuerdos con el régimen israelí, cuando en realidad lo que vemos es que espera los momentos que considera propicios o certeros para seguir ocupando, para seguir avanzando en su gran proyecto, que es no solamente ocupar Palestina, sino Siria, sino Líbano, sino Egipto, digamos, ¿no? El gran proyecto de Israel. El gran Israel. Es el gran Israel, que es del Éufrates al Nilo, y eso implica muchísimo más territorio del que están ocupando en la actualidad. Entonces, bueno, son elementos que son importantes, porque cuando se habla de una paz duradera y de dos estados, estamos hablando con una parte que no tiene ningún interés. De hecho, Israel Katz, sobre estos asentamientos, ha dicho que son fundamentales porque impiden la posibilidad de un Estado palestino. Claramente su objetivo es que no exista un Estado palestino, y seguir insistiendo en esta política de dos estados claramente no es un elemento, ni un deseo, ni un objetivo, ni algo a tolerar por el régimen israelí.
Entonces Sí, son cosas que hay que evaluar cuando uno habla de cuál es la solución. sí, y con Israel, no con el único caso, pero en Israel se ve a lo largo del tiempo, desde la creación del Estado de Israel en el año 48, violó sistemáticamente las disposiciones de la ONU, que había sido la que convalidó el avance israelí con el apoyo de Gran Bretaña desde la emigración planificada 30 y pico de años antes, ¿no? Acá se ve que las Naciones Unidas están como agotadas, están como la Sociedad de las Naciones, que duró muy poco, y esto ya no da para más. Con eso del Consejo de Seguridad, que veta cualquier cosa, y que aunque las resoluciones de la ONU, las de la Asamblea General, la aceptan los países débiles, pero no la aceptan los países poderosos. Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos y bueno, y los otros. Israel no está en el Consejo de Seguridad, pero es como si lo estuviera por su gran alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, y por tratarse de un país que tiene entre 250 y 300 ojivas nucleares, ¿no? Se le ocurrió ponerlo en el Consejo de Seguridad, pero le faltó la idea, pero lo podrían haber puesto. Otra cosa se me ocurría cuando vos hablabas de que la cosa no empezó, que acá lo reiteramos muchas veces, no empezó el 7 de octubre de 2023. Hay una película que se acaba de estrenar que se llama Palestina 36, que habla de la guerra civil, la llamada guerra civil palestina, que era cuando Palestina estaba bajo el mandato británico y duró de 1936 a 1939, justo cuando empezó después la Segunda Guerra Mundial. Gran película. Sí, está esa y otra que se llama Gran Palestina, que son nuevas y son muy buenas ambas. Y después, bueno, hay unas cuantas más. Y bueno, de este programa siempre hemos impulsado ciclo de cine palestino, en La Plata generalmente, pero por ahí podremos llegar a hacer en Buenos Aires o en otro lugar. Cine Debate, que es la mejor manera también de difundir la causa palestina, dar películas palestinas y explicar una serie de cosas, o conversar, porque de repente tener público de gente que sabe tanto más que nosotros sobre el tema, y a veces es conveniente escuchar y no solamente hablar. Bueno, María Victoria, acá anunciamos el acto de mañana, 22 de agosto, 15 horas, entre Callao y Corrientes, con la marcha hasta el Obelisco, son unas 7, 8 cuadras. En Mar del Plata, ¿se va a hacer algo mañana? En Mar del Plata en realidad tenemos algunas reuniones porque vamos a comenzar con un taller en la universidad y estamos ajustando bastante eso. Estamos con el ciclo de cine, vamos a proyectar La Gran Palestina el 5 de septiembre en el Teatro de la Asociación Bancaria. Vamos a unirnos, digamos, a una jornada internacional también por la causa palestina del 10 de octubre, donde vamos a hacer un mural, así que vamos a estar reuniéndonos, digamos, para poder seguir impulsando todas estas iniciativas que tenemos trabajando. Así que vamos a estar sobre todo en eso. Mañana justamente tenemos algunas reuniones para ir delineando las actividades que tenemos por delante, y ya la semana que viene arrancamos con actividades en la universidad coincidiendo con el comienzo de clases, porque bueno, lógicamente tenemos mucho trabajo por hacer, y bueno, nos parecía que teníamos que ponerle también un poco de prioridad a eso para que salga lo mejor posible, porque ese también es el objetivo, pero vamos a estar también acompañando y adhiriendo y siguiendo con nuestros compañeros también de la Global en Buenos Aires la marcha de mañana. Bien, en Mar del Plata estás en una coordinadora, decinos cómo se llama y si se reúnen periódicamente y te interesa difundir dónde se reúnen, está la posibilidad. Sí, nosotros tenemos un espacio colectivo de articulación que se llama Mar del Plata con Gaza. Tenemos nuestra red social de Instagram, que es @mdpcongaza. Ahí publicamos todo lo que hacemos, los días de reunión, y todas las actividades, obviamente, y toda la información de lo que vamos trabajando y de lo que consideramos hay que saber. Es una organización de tipo movimentista, no es una coordinadora de partidos políticos. No, es un espacio de articulación. Ahí
partidos, organizaciones, gremios, gente independiente, todo aquel que quiera hacer algo por la causa palestina es bienvenido. No, está muy bien que haya partidos y sindicatos, pero también hay mucha gente suelta, porque por ejemplo, en una marcha por otra cosa, como fue la del 6 de agosto, por la inviolabilidad de la propiedad privada, pomposo nombre, había muchísima gente que fue suelta. Es decir, que si uno no los considera, deja fuera muchísima gente que por ahí tienen inquietudes y aparte por ahí tiene muchos saberes. Porque no porque haya estudiado o no, porque incluso muchos de ellos fueron militantes años y años y ahora no están en ninguna organización, pero muchas les encantaría contar con ellos, si realmente quieren crecer, ¿no? Tal cual, y de hecho así nacimos, ¿no? Como un espacio de articulación y donde tuviera cabida no solamente los espacios que ya venían trabajando la cuestión, quizás de manera más aislada y no articulada, sino también con aquellos que no tenían un espacio donde poder, digamos, trabajar e impulsar acciones. Entonces así nacimos, para eso estamos en Mar del Plata. Repetí el nombre de la organización y el Instagram, o si hay otra red también. Es el @MDP-Con-Gaza, también tenemos en la red social X, pero sobre todo trabajamos con Instagram, así que el espacio de Elon Musk no nos gusta tanto, preferimos, digamos, trabajar desde una sola red social que es Instagram, y bueno, ahí, digamos, difundimos todo lo que hacemos y también contestamos todos los mensajes, así que se pueden contactar ahí, que obviamente van a tener un lugar para reflexionar, para escuchar y sobre todo para hacer. Bueno, nos interesa que desarrolles distintos temas por tu compromiso con la causa y por tus saberes como abogada que aplicados a este tema son útiles. Y también nos interesa que siempre, más allá que no te preguntemos y nos olvidamos preguntarte, contanos todas las actividades que van desarrollando, porque bueno, este programa no digo que lo escuchan multitudes, pero lo escucha gente de todo el país y del exterior también, y Mar del Plata, al ser una ciudad turística, aparte de los habitantes habituales, recepciona a mucha gente tanto del interior como del exterior, ¿no? Sí, de hecho también tenemos compañeros que viven en Capital, que viven en otras localidades que nos han visitado y que nos han conocido en sus visitas y con los que tenemos contacto y que cada vez que vienen a la ciudad tratan de participar en lo que hagamos, así que es tal cual como vos decís, es un espacio para la acción, así que esa es la idea, para eso trabajamos y obviamente es a pulmón, así que todas las manos son bienvenidas. ¿Y el espacio, el mural que van a hacer, ya tienen decidido el lugar? Nosotros tenemos en Mar del Plata una calle de una extensión de 6 cuadras, que es la calle Palestina. Es una calle que tiene su nombre a partir de una ordenanza del año 94. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue ponerle los carteles de nombre a la calle porque nunca le habían puesto los carteles, entonces era una calle que se seguía denominando como su continuación, es decir, que solo los que estaban, es una zona fabril, entonces solo las fábricas que tienen sus espacios ahí tienen el nombre en su domicilio particular, que son los que saben que se denomina así. Pero después había un desconocimiento no solamente de su designación, sino que además la gente no la conocía, ni siquiera en Google Maps, digamos, figura como calle Palestina, con lo cual nosotros lo que hicimos el año pasado fue ponerle el nombre. Señalizarla. Exactamente, y ahora lo que vamos a hacer con el permiso, lógicamente, de uno de los dueños de una de las distribuidoras que funcionan allí, es hacer un mural que estamos programando de aproximadamente 40 metros, donde obviamente tiene que ver con darle también esa identidad a esta calle que ha sido... ¿Y ese mural cómo lo van a hacer? ¿De un grupo en particular o van a dar cabida a que pinten un poquito cada uno? Ahí nosotros nos contactamos con un muralista de la ciudad que es, digamos, un genio, es un grosso, es un artista muy importante, que es Julián Roura,
Y obviamente vamos a hacer una convocatoria a otros artistas que quieran colaborar, porque la idea es que sea colaborativo, y además tenemos un gran espacio para poder hacerlo. Así que vamos a estar haciendo toda la jornada del 10 de octubre, digamos, sobre calle Palestina. Vamos a estar haciendo... Bueno, eso lo vamos a reiterar varias veces porque sería bueno que haya muchísima gente viéndolo, haciéndolo primero y después viéndolo. Sí, además vamos a comer ahí, seguramente hagamos una comilona, vamos a estar ayudando, asistiendo, además vamos a estar reponiendo también... 10 de octubre, ¿qué día cae? Sábado 10 de octubre, seguramente estaremos ahí a partir de las 10, 11 de la mañana hasta que culminemos con el mural. Bueno, trataremos de ir a algunos otros integrantes del equipo que ahora vos también integrás. Te cuento a vos y a los oyentes que la próxima vez vas a actuar más como columnista. No voy a decir que no me voy a meter algún poquito a veces, pero no quiero ser como dicen en las series mal dobladas al español, metiche. Igual a mí me encanta conversar, como me parece que eso enriquece también de lo que hablamos, ¿no? Porque nos pone a reflexionar No, me parece que suena más espontáneo que dar una clase magistral, pero tampoco me cae bien esos que intervienen más que los entrevistados o los columnistas. Es un delicado equilibrio, una delicada línea roja, como decía. Bueno, muy bien, te despedimos por hoy y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros. Para mí, te vuelvo a reiterar, un placer y lógicamente a disposición, y también recabar por ahí inquietudes de la audiencia que quieran que hablemos sobre determinados temas. Por ahí bueno, también está la posibilidad. Está la posibilidad. Hace poco tiempo introdujimos a través de Cintia Martínez, que antes era coconductora y ahora es colaboradora, por motivos laborales, no por ningún inconveniente con el resto del equipo. Ella siempre da recetas, no solo como los ingredientes, sino cómo se confecciona. Le vamos a pedir a la gente también, que incluso sobre todo de la comunidad árabe, que mande recetas grabadas y las vamos a poner. Pero no solamente con los ingredientes diciendo que es rico, sino explicando cómo se hace. Que puede haber variantes, ¿no? Por ejemplo... Y que de paso remitan por ahí alguna muestra de cómo resultó ese producto a la radio. Sí, porque la comida árabe de la gran nación árabe, que la causa palestina era una causa de la gran nación árabe, no era de Palestina solo. Ahora en medio se perdió, en los pueblos no se perdió, pero en los gobiernos sí. La comida árabe es riquísima y variadísima. Es como la comida china, la comida peruana, son comidas riquísimas que al que no le gusta, porque no le gusta comer, digamos, porque en realidad son riquísimas. Es exquisito. Y no son picantes, porque mucha gente... Son aromáticas, eso sí, tienen mucho sabor, pero no son picantes. Ninguna de esas comidas que nombré, la china o la peruana, es picante. Y bueno, te saludamos y nos vemos entonces. Ahora estamos al 21, 28, 4 de octubre, sería en principio. Perfecto, allí estaremos.